Hola hermanos, bienvenidos a nuestro servicio dominical del día de hoy, domingo 17 de mayo del 2020. Le mandamos un cordial saludo donde usted que se encuentre, hermano. Y bueno, es un gozo y es un gusto volvernos a saludar, podernos saludar a través de estos medios digitales, a través de este uso de la tecnología, de este beneficio. Y sobre todo, hermanos, en que podamos estar una vez más
juntos, comenzando el primer día de la semana, honrando y glorificando el nombre de nuestro Señor a través de este servicio dominical en el cual nos podemos unir, nos podemos juntar. No estamos aún físicamente en el mismo lugar donde habitualmente lo hacemos, hermanos. Sin embargo, pues gracias a Dios por su presencia, gracias a Dios porque Él nos permite que podamos el día de hoy estar reunidos. Y también es un gusto, hermanos, saber el que durante esta semana Dios una vez más ha mostrado su amor, su fidelidad, su gran misericordia que tiene para con su creación y sobre todo también para con su pueblo. Hermano, le invito que por favor, para que comencemos este servicio dominical, me acompañe a la lectura del día de hoy que está en el Salmo 98. Es una bendición el que podamos meditar a través de su palabra cada día, y también, hermanos, el que podamos estar compartiendo de su palabra, el que podamos ser ministrados a través de su palabra, el que podamos conocer a ese Dios único, vivo, real, verdadero, a través solamente de su palabra, hermano. Cada vez que tenga usted la oportunidad, comparta del Señor, comparta con las personas que vive, con las personas que comparten el mismo techo, sus hijos, su esposa, sus padres, sus hermanos. Si usted, hermano, vive sola, o es solo o sola, hermano, pues también hágalo a través de la forma en que Dios le dé la oportunidad de compartir de su palabra. Hágalo, comparta las buenas nuevas de salvación. Y también, hermano, pues recobrando ánimo, recobrando esperanza en el Señor de que Él sigue teniendo todo bajo control, y cuando Él así lo determine, bueno, pues nos volveremos a ver, a reunir, a estar juntos. Y bueno, hay que aprender también que a través de todas las pruebas Dios permite también que vayamos pues desarrollando la paciencia en nosotros, hermanos. Así de que le invito a que me acompañe el día de hoy nuevamente a la palabra del Señor en el Salmo 98 para dar inicio a este servicio. Y hermanos, recordando que bueno, es una oportunidad el que podamos el día de hoy juntarnos, reunirnos, unirnos como un solo cuerpo que somos en Cristo Jesús. Cada quien es parte de este cuerpo y somos diferentes miembros, pero formamos parte del mismo cuerpo, hermanos. Y es la gran bendición que tenemos en el Señor que podamos, aunque no estemos físicamente juntos, estar reunidos como un solo cuerpo. Y también, hermanos, el saber que hay muchas otras iglesias, hay muchas personas alrededor del mundo que también toman la decisión del primer día de la semana reunirse, congregarse, y nos unimos también, Señor, hermanos, a todos aquellos hermanos que están no solamente en la Iglesia Cristiana Aragón, sino también pues en otros lugares alrededor del mundo. Vamos, hermanos, por favor, le invito que vaya conmigo al Salmo 98 y le pido que me acompañe, por favor, con su vista. Dice, cantad, la palabra del Señor dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Qué gran bendición, hermanos. Me deleito en este hermoso salmo el saber que aún su creación, de una manera muy figurativa,
Dice que también su creación alaba y se une para cantar a Jehová. Es una manera en como también, hermanos, cada vez que tenemos la oportunidad de compartir el tiempo de alabanza, es un tiempo para que seamos fortalecidos, para que podamos realmente tener el anhelo de que juntos podemos hacerlo. Usted en su lugar donde esté, incluso hermanos, si usted está en su cama, si usted está en su habitación, en la sala, en cualquier lugar, hermano, permita que también su voz se levante y pueda alabar al Señor. Es una hermosa bendición el que podamos hacerlo también a través de los salmos, a través de los himnos, de los cánticos. Y hermano, empezando este salmo en el verso 1, donde dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Hermano, a veces la gente en la calle, cuando no ha venido al conocimiento de la verdad, cuando aún no conoce del Señor Jesucristo o no ha reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, la gente escucha, la gente habla regularmente de las cosas más negativas, del pesimismo, de la situación actual, de la crisis económica, de enfermedades, de cosas que lógicamente el Señor permite que pasan, pero cuando Dios nos permite que veamos todo bajo su perspectiva, Dios pone un cántico nuevo en nosotros, porque a pesar de cualquier circunstancia, Dios nos permite estar gozosos y poder entender que el tiempo de Dios es perfecto, que sus propósitos son perfectos y que también Él sigue teniendo absoluto control y dominio en todo lo que acontece, en todo lo que pasa día con día, en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras familias, en cada uno de nosotros, hermano. Entonces le reanimo, le animo principalmente a que se sienta usted con gozo, hermano. Disponga también su corazón el día de hoy a la palabra del Señor, a lo que el Señor tiene preparado para nosotros a través de su palabra esta mañana. Esté meditando, hermano, en el transcurso de la semana, en la predicación, comparta con otros, llénese de la palabra, hermano. De verdad que es la medicina a nuestra alma. Y bueno, vamos a comenzar, hermanos, con una oración, poniendo delante del Señor este servicio dominical, para que todo lo que uno haga, que sea para la honra y gloria del Señor, que Él sea glorificado en medio de todo lo que uno haga día a día, y sobre todo también para que Él mire con agrado este servicio dominical que tenemos como Iglesia Cristiana Aragón. Hermano, le invito pues por favor que incline su rostro y acompáñeme en una oración al Señor. Padre bendito, Dios de misericordia, de gloria, te agradecemos en esta hermosa mañana por darnos la oportunidad de que juntos podamos comenzar el primer día de la semana alabando tu nombre, glorificando tu nombre, Señor, y sobre todo el que podamos hacerlo juntos como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y también, mi Dios, que recibas con agrado cada uno de los ministerios, Señor, que se conforma este servicio. Padre, que tu palabra sea predicada con claridad, pero sobre todo, Señor, más que sea expuesta, que seas tú el que esté hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos dé fortaleza para ponerla por obra, Señor, en cada momento de nuestra vida. Permítenos, Señor, que también seamos fortalecidos en ti, que seamos reanimados en ti, Señor, y Padre, que pues seas tú el que reciba con agrado, con un olor grato, Señor, nuestro servicio en esta mañana. Padre, ponemos delante de ti cada una de los ministerios, Padre, que se llevan a cabo, que conforman el servicio dominical.
Señor, gracias por todas las manos que tú dispones para que este tiempo se pueda llevar hasta, pues con el beneficio de la tecnología y pueda llegar a cada uno de nosotros, Señor. Sigue siendo tú el único que siga siendo glorificado en todo, Señor, absolutamente en todo. Te damos muchas gracias y también de antemano, Señor, ponemos delante de ti las necesidades que tenemos como Iglesia Cristiana Aragón. Padre, cualquiera que ésta sea, que principalmente tú la sabes, tú la conoces, que sigas obrando conforme a tu justicia, a tu misericordia, a tu voluntad, en tu tiempo, Señor, que traigas a nuestro corazón descanso, deleite, reposo, Padre, a través de cada una de las circunstancias que nos permitas estar viviendo, que pongas, Señor, gozo en nuestro corazón, que pongas agradecimiento en nuestra vida, por cada una de las cosas que tú permitas que sigamos pasando, Padre. Permite, Señor, que pues siempre busquemos el tiempo para, no solamente para agradecerte, sino también, Señor, para compartir de ti, donde quiera que tú nos pongas, con nuestra misma familia, Señor, con los vecinos, con los compañeros del trabajo, donde quiera que tú nos dé la oportunidad de hacerlo, Señor, aún poderlo compartir por medio del teléfono, Señor, con quien sea, que encontremos el descanso y el deleite en ti, en tu palabra, Señor, y que podamos pues siempre estar teniendo en mente, Señor, que descansamos en ti. Gracias, Padre, ponemos estas necesidades en tus manos y ponemos este servicio dominical de esta mañana, pues como una ofrenda grata delante de ti, Padre. Te damos gracias y te damos la honra y gloria en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Hermanos, bueno, pues disponga una vez más su corazón para alabar el nombre del Señor. Si tiene la oportunidad, póngase de pie, y si usted quiere aplaudir, si usted quiere levantar sus manos, hágalo con la libertad que tenemos en el Señor, hágalo en su lugar, hermano, hágalo con el espíritu y con el entendimiento, teniendo discernimiento de lo que vamos a cantar, de lo que cada uno de estos cantos, himnos, salmos que vayan a ser entonados, que tengamos discernimiento, hermano, que no solamente nos dejemos llevar por la buena entonación de la voz del hermano que pueda estar compartiendo el tiempo de alabanza, o por los instrumentos, o por la melodía. Olvídese de los sentimientos, hermano. Principalmente pidamos al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para discernir cada uno de los cantos y poder hacerlo precisamente con sabiduría y con discernimiento y entendimiento, hermano. Dispongámonos pues para este tiempo de alabanza al Señor, y posteriormente también, hermanos, preparemos nuestro corazón para la predicación que tendremos el día de hoy. Dispóngase, hermano, y disponga su corazón. Si está en usted, procure no distraerse, retire cualquier distractor que pueda tener cerca, y hagámoslo, hermanos, sobre todo sabiendo que somos bendecidos por tener la oportunidad de ser ministrados a través de su palabra. Dios le bendiga, hermano, y volvemos en un segmento un poco más tarde. Que el Señor le bendice. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Siento que he faltado mucho tiempo a la reunión dominical. Ya les extrañamos. Reciban un saludo de mi familia y mío. Espero se encuentren bien. ¿Qué tal está el horno? Vaya que están cayendo impurezas, ¿verdad? Recuerden que para un verdadero cristiano, el resultado de las diversas pruebas es madurez espiritual. Les invito que exaltemos, que alabemos y glorifiquemos el nombre de quien era, quien es y que ha de venir. Y les insto que, como dice el Salmo 145, exaltemos a nuestro poderoso Señor y Rey. Cantemos.
exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón
canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Buenos días, hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo. Les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias. Hoy vamos a ver un pasaje del libro de Lamentaciones. Entonces, por favor, abran sus Biblias en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Este libro fue escrito, según la tradición, por el profeta Jeremías. Este profeta ha sido llamado el profeta llorón, debido a que en sus escritos, en este libro de Lamentaciones y también en el libro de Jeremías, el profeta expresa con sus lágrimas un profundo dolor al ver cómo los enemigos de su pueblo habían asesinado a miles de sus compatriotas y destruido la santa ciudad de Jerusalén. De lamento por este drama es de lo que habla nuestro pasaje hoy. Sin embargo, en este libro, a pesar de las lágrimas y de las palabras de dolor del profeta, él manifiesta la firmeza de su fe y la confianza en su Dios. El profeta había sido enviado por Dios a su pueblo con un mensaje de juicio que si no se arrepentían su pueblo de sus pecados, el juicio sería inminente. Desafortunadamente, el pueblo nunca quiso escuchar el mensaje del Señor. Solamente cuando unos pocos sobrevivientes miraban y habitaban entre las ruinas de la ciudad destruida, se unieron a las lamentaciones del profeta y arrepentidos clamaron a Dios. Tarde reconocieron que todo ese dolor, todas esas muertes, toda esa miseria en la que se encontraban en ese momento, era producto de su pecado.
Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Esto clamaba el profeta en el capítulo 2, en el versículo 17 del libro de Lamentaciones. Pero en el versículo 21 agrega: no hubo quien escapase ni quedase vivo. Lo que aquí describe Jeremías es que estaban en medio de una gran tragedia. Los enemigos de Israel mataron sin perdonar a nadie, y Dios lo había permitido. Pero el libro de Lamentaciones también tiene buenas noticias. Buenas noticias y además también había esperanza. Dios es fiel, aunque su pueblo no lo era. Cuando leemos el libro de Lamentaciones, debemos mirar más allá de Jeremías, más allá de sus lágrimas, y mirar que había alguien más que también estaba llorando. Cuando estamos nosotros ahora, hermanos, en medio de una tribulación, no concluyamos que simplemente Dios lo ha permitido. A Él también le duele nuestra aflicción. Pero observemos que las expresiones de dolor del pueblo de Israel que aparecen en este libro iban acompañadas de cánticos de alabanza, de acciones de gracia y de un reconocimiento sincero de su culpabilidad ante un Dios que es santo. Los lamentos son de lo más natural cuando nos encontramos en tiempo de angustia, porque nos hacen reaccionar acerca de que Dios tiene toda la razón para aplicar su disciplina a los que son suyos, pero que Él también le duele cuando nos tiene que disciplinar. Y esto debe provocar arrepentimiento a aquellos de nosotros que sabemos perfectamente cuando hemos estado ofendiendo al Señor. La pena por la que estemos pasando nos impulsa al arrepentimiento, nos impulsa a confiar de que a pesar de nuestros pecados, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Pero no debemos dudar, no debemos olvidar que también es un Dios que juzga. Un verdadero creyente debe tener la esperanza de que Él mantendrá el pacto que ha hecho con nosotros para siempre. Y esa es la confianza que nos ha de hacer salir de la angustia de la prueba. El amor de Dios que el Señor le había manifestado a su pueblo Israel les había dado confianza de que Él los conservaría, de que Él los protegería. Eso estaba dentro del pacto que había hecho con ellos. Con un juramento y con una promesa, el Señor los había separado, los había escogido de entre las demás naciones. Así, hermanos, como Él nos ha escogido a nosotros, a su iglesia, para conservarnos, para protegernos, aún en medio de estas pruebas que estamos pasando. Con Jeremías a la cabeza, el puñado de creyentes que en esa ocasión estaban sentados sobre las cenizas de la ciudad destruida, en medio de tanta destrucción, podían esperar con toda confianza, con toda esperanza, que su Dios no los iba a decepcionar. Hermanos, el propósito de este mensaje es entender que más allá de lamentarse por las situaciones de angustia que estamos pasando, el lamento debe ser por la posible causa de esta tribulación. Vamos a leer el pasaje. Por favor, allí en sus Biblias, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, vayan a los versículos del 22 al 39. Dice la palabra de Dios:
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que esperan en él, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que dijo que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre por su pecado. Vamos a hacer una oración, hermanos, antes de entrar al pasaje. Señor, gracias te damos, porque por tu gracia tú le has dado habilidad a nuestros hermanos de nuestra congregación para que a través de estos medios podamos seguir disfrutando de tus enseñanzas. Te pedimos que pongas toda nuestra atención y reverencia en esta mañana para escuchar el consejo que hoy nos mandas y para poder entender mejor el porqué de los acontecimientos que estamos viviendo. Que este mensaje nos dé la sabiduría para pasar en medio de la prueba que estamos teniendo, para que al final de ella estemos más fortalecidos en nuestra fe y más maduros en nuestra relación contigo. Señor, que tus propósitos al permitir estas pruebas sean entendidos para aquellos a los que tú estás dirigiendo este mensaje el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Voy a dividir este pasaje en 4 partes. Primero quiero señalar los atributos de nuestro Dios, y esto lo vamos a ver en los versículos 22 y 23. Después, basados en esos atributos de Dios, veremos la confianza que un creyente debe tener en nuestro Dios. Posteriormente, aceptaremos que finalmente todo lo que sucede y todo lo que estará sucediendo dependen de la soberanía de Dios, y concluiremos señalando que nuestro lamento debe ser, más que por las aflicciones, por la causa de ella. Así que vamos a los versículos 22 y 23. En estos primeros versículos, el profeta exalta los atributos del Señor, su misericordia y su fidelidad. O sea, aquellas características o cualidades que nos muestran las perfecciones de nuestro Dios. Cualidades que nosotros sabemos que son inseparables de su naturaleza. Solo Dios puede tener estas perfecciones que son las que lo caracterizan precisamente como Dios. La misericordia de Jehová es una de sus características que se manifiesta a través de un amor constante. Es esa inclinación constante que tiene Dios
de compadecerse de los hombres, independientemente de las ofensas que nosotros le hayamos hecho, con un amor inacabable que no se merece aquel que le hemos ofendido. La otra cualidad que el profeta exalta es la fidelidad de Dios. La fidelidad y la lealtad de Dios forman parte de su ser y son inherentes a su divinidad. La fidelidad de Dios tiene un énfasis doble. Primero, Él es absolutamente confiable, firmemente constante y no dado a arbitrariedades o caprichos. Segundo, la fidelidad de Dios se revela en la lealtad que ha tenido de su pacto. Moisés dijo en Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí vemos que se habla de una condición. Hermanos, esto es lo que nos debe dar confianza y firmeza en todo esto que estamos pasando. Nuestro conocimiento de Dios sería imperfecto si no viéramos esa plena expresión de sus atributos, como son su misericordia y su fidelidad. El pueblo de Israel debió estar consciente que el amor constante del Señor nunca termina. Y lo percibimos cuando Jeremías admite esta gran verdad. Dice el profeta, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La misericordia de Dios nunca se agota. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dijo David en el Salmo 23, versículo 6. A pesar de la terrible situación por la que estamos pasando, era precisamente por la misericordia del Señor que no era peor la situación. Aunque las cosas estaban mal, a la misericordia de Dios se debía que no estuvieran todavía peor. Ciertamente hay aquí en este pasaje un mensaje de fe, un mensaje de esperanza para nosotros hoy, hermanos. Las misericordias de Dios nunca cesan, nunca decaen. Aunque nosotros fallemos, Él siempre permanece fiel. Y como continúa diciendo el pasaje, nuevas son cada mañana. A pesar de los severos juicios de Dios que estaban experimentando, muchos pensaron que quizá había sido demasiado drástico. Pero Jeremías pudo ver la mano de la compasión de Dios. Ellos hubieran sido aniquilados completamente si no hubiera sido por la misericordia de Dios. Si ellos hubieran recibido lo que merecerían, habrían sido totalmente destruidos. El pacto que Dios había hecho con Israel no había sido cancelado. De hecho, la lealtad de ese pacto se podía apreciar en su fidelidad. Al llevar a cabo también las maldiciones que había prometido en ese pacto, al mismo tiempo que las bendiciones. Dios no cambia de parecer y siempre cumple lo que promete. Cada día Dios ofrece una reserva fresca del amor leal a su pueblo del pacto. Al igual que el maná que les mandó en el desierto y que nunca les faltó, la reserva de su amor no puede acabarse tampoco. Como Pablo lo declaró en 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9, dijo, estamos atribuidos en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermanos, la iglesia de Cristo, al igual que el pueblo de Dios, es como la zarza de Moisés. Ardemos, pero no nos consumimos. Somos perseguidos por las calamidades, pero no somos abandonados por Dios. Y por consiguiente, aunque estuviéramos derribados, no estamos destruidos.
Simplemente estamos refinados como se refina la plata en el horno, pero no consumido como se consume la escoria. De la misma manera, hermanos, por el gran amor del Señor, no estamos consumidos ahora, porque sus compasiones nunca fallan. El enojo de Dios tiene límite, pero su amor, su misericordia, no lo tiene. La fidelidad de Dios es grande, no tan solo en tamaño, sino en abundancia, en cantidad, en calidad. Por eso Jeremías exclama al final del versículo, grande, grande es tu fidelidad. Dios no destruye por completo a los que Él ha elegido, sino solamente los juzga por sus pecados. Dios es fiel. A esta maravillosa realidad, el profeta expresa a continuación su confianza. En la segunda parte de este mensaje, versículos 24 al 31. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. El alma que le busca, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No importaba en esos momentos todo lo que se había perdido. Las personas que habían sido fieles sabían que su tesoro personal era su herencia eterna. Mi porción es Jehová. Nuestra herencia es el Señor, no las cosas materiales. Por lo tanto, en Él esperaré. Felices seremos si aprendemos a recibir la aflicción como que viene de la mano de Dios. Nada de lo que podamos perder en este mundo puede afligirnos al tanto de olvidarnos de la herencia eterna que tenemos. Aunque el sufrimiento había llegado al máximo por la situación en la que se encontraban, el profeta, desde lo más profundo de su alma, afirmó, ninguna otra cosa puedo hacer, salvo esperar en Él. Hermanos, por más afligidos que nos encontremos en este momento, ninguna cosa efectiva podemos hacer aparte de confiar en la fidelidad de nuestro Señor. Bueno es Jehová, es decir, todo lo que viene de su mano es bueno. Aún esta tragedia venía de la mano de Dios, cuyo otro de sus atributos es que Él es bueno. Bueno en todo el sentido de la palabra, como alguien que se deleita en hacernos el bien, alguien que es benigno, que nos es favorable. La bondad de Dios siempre promueve activamente la verdad y la justicia. Dios solo es el único bueno. Recuerden Mateo capítulo 19, versículo 17, dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Alabar a Dios como el que es bueno, con la certeza de que todo lo que de Él viene es bueno. Israel debería recordar que solo había recibido cosas buenas de Dios cuando le obedecían. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón, dijo el salmista en el Salmo 73, versículo 1. Por tanto, también era bueno esperar en Él. Esto es, estar pacientemente tranquilo bajo las aflicciones, descansando en su voluntad. David dijo en el Salmo capítulo 37, versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esperar en silencio la salvación de Jehová, la que solo Él puede proveer. Esperar que ha de venir, esperar hasta que venga. Y mientras esperamos, hermanos, guardemos la calma, estemos en silencio, no en discusión con Dios, no protestando por lo que está permitiendo, sino sometiéndonos a sus disposiciones divinas.
recordemos al Padre: hágase tu voluntad. Si el Señor es amable con aquellos que esperan en Él, entonces es bueno que el hombre espere pacientemente su ayuda en medio de su sufrimiento. Y dado que Él, el Señor, es bueno para el hombre, aprendamos a soportar el sufrimiento, estemos quietos, expectantes, aguantemos con paciencia cuando Dios nos está imponiendo esta carga. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, dice el versículo 27. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla el que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Las aflicciones son realmente buenas para nosotros si las sabemos llevar bien. Obrarán para nuestro bien. No solo es bueno esperar la salvación del Señor, sino también soportando su disciplina. El yugo al que se refiere el profeta es aquel que nos lleva a la dirección que el Señor quiere que sigamos. El yugo del Señor, dijo Jesús, es fácil. Es fácil para aquel que es manso y humilde de corazón. Muchos han hallado que les fue bien el llevar el yugo ya desde su juventud. Pues cuando eres joven, te enseña a ser humilde y sumiso. Tú puedes ser humilde cuando en tu juventud tuviste la presión del Señor. Pero si no fuiste humilde desde tu juventud, de grande quizá hubieras sido orgulloso y rebelde. Con la comparación que está haciendo sobre un yugo, un animal adulto que no fue acostumbrado al yugo desde el principio, es un animal rebelde, un animal que no se somete al yugo. La disciplina en la juventud produce confiabilidad y éxito en la edad adulta. El que ha aprendido en su juventud a soportar los sufrimientos no se hundirá en la desesperación si se encuentra con ellos en la vejez. Las personas que han tenido tribulaciones desde muy jóvenes son las que maduran su carácter más rápidamente y no le temen a las pruebas. Cuando nos mantenemos en calma bajo nuestras aflicciones, cuando nos sentamos solos en silencio, como dice el versículo 28, esto tiene el fin de tener una comunión más íntima con el Señor. Podemos meditar calladamente por esta situación que estamos pasando y así poder acallar todos los pensamientos de recriminación y desconfianza que podamos tener hacia nuestro Dios. Que ponga su boca en el polvo, dice el versículo 29. Para sacar provecho del yugo es menester no solamente poner la mano en la boca, guardando silencio, sino poner la boca en el polvo. Es decir, esto es una representación de cómo debemos humildemente inclinarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esta expresión se deriva de la costumbre oriental de arrojarse al suelo de la manera más reverencial e implica la idea del humilde silencio, porque la boca en ese momento está colocada en el suelo y no se puede hablar. Colocar la boca en el polvo era la manera típica de expresar o de demandar la sumisión total. Y agrega, por si aún hay esperanza. Esto
no debe expresar duda tocante a si Dios está dispuesto a recibir o no al penitente, sino que la duda es la del penitente tocante a que si él mismo, murmurándose a sí mismo, piense que quizá todavía haya esperanza para él. El Señor Jesús nos ha dejado un buen ejemplo de esto, pues él mismo dio su mejilla al que le golpeaba. El que soporta humildemente el desprecio, el que soporta los insultos y no responde con afrenta a la afrenta, ni con palabras amargas a las palabras ásperas, hallará que es bueno llevar el yugo, pues esto es lo que le ha enseñado a ser manso en medio de las pruebas. En el versículo 29 el profeta nos alienta que cuando estamos abatidos por las pruebas, no estamos desechados para siempre, porque el Señor no desecha para siempre, dice el pasaje. Esto es como un padre que corrige a su hijo cuando comete una falta, pero no quiere decir que lo va a desheredar por eso. Israel estaba derribado, pero no estaba destruido. Dios lo castigaba por su pecado, pero no lo había rechazado, simplemente porque era su pueblo con el que él había hecho un pacto. El rechazo deliberado de Dios es la médula del pecado humano. Los sentimientos de rechazo por parte de Dios solo han sido motivados por lo que el pecado ha interferido en nuestra relación con Él. En la tercera parte del mensaje vemos la soberanía de nuestro Dios, la soberanía en todo lo que está pasando. Antes, dice el versículo 32, se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El castigo del pueblo de Dios no iba a durar para siempre. Había esperanza. El Señor tiene compasión de los que Él aflige. Los sufrimientos iban a pasar. Dios castiga a sus hijos porque han pecado contra Él, pero no porque se deleite en hacerlo. Dios no aflige a nadie por gusto. Cuando leemos que no lo hace voluntariamente, se entiende como que dicha acción no procede de su corazón. Esto es como si él llegara a sentir placer en hacerlo. Y no es eso lo que dice el pasaje. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11, el Señor dijo: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. En otras palabras, la aflicción al hombre no le brota a Dios espontáneamente de su corazón. La provoca contra su gusto. Dios no trama aflicciones ni pesares sin relación a la conducta de una persona. Dios permite la aflicción, pero es el hombre quien la trae hacia sí mismo. Cualquiera que sea la pena que nos aflija, en ella está la mano de Dios, y por consiguiente podemos estar seguros de que es solo por un poco de tiempo. El apóstol Pedro dijo: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y lo podíamos parafrasear, si es que te lo has ganado, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Dios solo nos aflige cuando le damos motivo para ello. Cuando actúa con amabilidad hacia nosotros es porque así le parece bien, pero si permite contra nosotros cosas amargas es porque nos las merecemos y además las necesitamos. Dios no envía aflicción voluntariamente como si le trajera alegría, sino simplemente porque el castigo es necesario para el hombre pecador, para el aumento de su prosperidad espiritual. No le agrada la miseria de ninguna de sus criaturas.
Tan lejos está de ello que leemos en el capítulo 63 del libro de Isaías: en toda angustia de ellos, refiriéndose a su pueblo, Él, el Señor, también fue angustiado. Dios mismo estaba apenado por la miseria de Israel. Podemos apreciar el amor de Dios para los que son suyos, incluso en el momento que lo está afligiendo. El profeta Oseas dijo: porque Él arrebató, pero también Él nos curará. Él nos hirió, pero también Él nos vendará. Si no aflige con gusto a hombres que son incrédulos, mucho menos afligirá con gusto a aquellos que Él mismo ha elegido para ser parte de su familia. Resumiendo estos versículos, hermanos, las pruebas que estamos pasando tienen un propósito moral. Dios prueba a su pueblo, pero la prueba no es permanente, porque el Señor no desecha para siempre. Y aunque permite que venga el sufrimiento, ama demasiado a sus elegidos para olvidarse de ellos y someterlos a una prueba demasiado prolongada. Y no se deleita en las aflicciones que estemos pasando, sino que permite que las aflicciones caigan sobre nosotros a fin de que finalmente alcancemos un bien mayor. De nuevo, el profeta conduce a sus oyentes al pacto de amor de Dios. Tan grande y seguro era ese amor, que era un amor que les ofrecía la esperanza del fin de sus sufrimientos. Esta es la esperanza que sostiene a todo creyente. El Altísimo nunca les falla a sus redimidos, aquellos a los que ha hecho suyos y les ha dado su nombre. Podemos estar seguros de que siempre ayudará a los que ha llevado a formar parte de su familia y que están en un círculo seguro de protección. Hermanos, y nosotros como la Iglesia de Cristo estamos dentro de ese mismo círculo porque también somos parte de su familia. Las aflicciones que en ese momento tuvo su pueblo no fueron actos crueles de un Dios caprichoso que se deleita en infligir dolor a las personas indefensas. Más bien las aflicciones vinieron de un Dios compasivo que estaba siendo fiel a su pacto. Las aflicciones presentes, hermanos, también debemos considerar que no nos han llegado de parte de nuestro Dios solamente por capricho. Nos han llegado con un propósito santo. En los siguientes versículos, el profeta nos recuerda que las aflicciones también nos pueden llegar por medio de otras personas. Y esto también lo permite el Señor. Dice el versículo 34, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. Todo eso el Señor no lo aprueba. Dios puede permitir que las aflicciones nos lleguen por diferentes medios. Ahora mismo estamos afligidos por una enfermedad que nos está agobiando, pero en otras ocasiones puede permitir que las aflicciones nos lleguen por medio de otras personas. Personas que inclusive podemos verlas como que son más pecadoras que nosotros. Y esto nos puede parecer injusto que Dios lo esté permitiendo. Esto pareció al pueblo de Israel que sucedió en aquella ocasión. Dios ya le había explicado al profeta Habacuc acerca de estas actitudes de Dios que nos pueden parecer injustas. Porque a veces vemos que el impío prospera a expensas de personas a las que nosotros consideramos que son justas. El profeta Habacuc se atrevió a cuestionar la actitud de Dios cuando le dijo: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas
cuando destruye al impío, al más justo que él. Pero Dios también juzgará por sus pecados a aquellos que les habían causado esas aflicciones. Él estaba al tanto de todo. Nada se le pasa por alto. A cada pecador le llega su momento, le llega su juicio. Y esos hombres que habían destruido su ciudad, que habían matado a sus compatriotas, tampoco se escaparían de la ira de Dios. Dios se opone a cualquier esfuerzo de privar a cualquier persona de sus derechos ante la ley o de condenarle injustamente. Por esto, uno debe soportar todo infortunio con paciencia, confiando en las misericordias de Dios para traer bien del mal. Recuerden el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si los impíos oprimen, torciendo el derecho del hombre, un derecho que todo hombre tiene delante de la presencia del Altísimo, o hace que se condene injustamente a una persona, sepan que Dios lo ve y no lo prueba. Pervertir el derecho y la justicia, privar a una persona de sus derechos humanos y condenar a un inocente son cosas que afrentan gravemente a Dios. Él, tarde o temprano, tomará severa cuenta a los que así se comportan. Tal perversión de la justicia, sea por razones religiosas o políticas, causarán el descontento y el castigo divino. Él no iba a pasar por alto la injusticia que su pueblo había sufrido, ni iba a dejar de tratarlos con justicia. Al final, el Señor los perdonaría, el Señor los restauraría como su pueblo escogido, como su pueblo amado. Y por esta razón Jeremías al final hace un cuestionamiento. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. El profeta termina este diálogo haciendo 3 preguntas. Las primeras 2 hacen énfasis en la soberanía de Dios. Y la respuesta es la siguiente. Nada tiene lugar en la tierra que el Señor no haya designado. Ningún hombre puede ejecutar una orden contra la voluntad de Dios. Dios ha decretado todo lo que ocurre con el fin de que su pueblo pueda disfrutar de la manifestación más completa de su gloria. La aflicción siempre está directamente relacionada con la soberanía del Señor. Jeremías pudo colocar su aflicción y la de Israel en la perspectiva correcta al recordar cómo se relacionaba con el carácter de Dios y con su pacto que tenía con su pueblo. Nada de lo que sucede es ajeno al Señor. El hombre tiene que reconocer que de la mano de Jehová viene el bien y viene el mal. Dice la Escritura, ¿no es cierto que Dios hace llover sobre los justos y pecadores? De su mano viene tanto lo bueno como lo malo, como parte de su plan para hacer que la gente recapacite y se vuelva a Él. Nadie le puede reclamar nada al Todopoderoso. Podemos decir juntamente con Job, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Dios no es menos glorioso por haber permitido el mal, todo lo contrario, y cuanto más magnifica su gloria, mayor es su amor hacia su pueblo. No se puede acusar a Dios de injusticia por permitir aquello que equivale finalmente a un mayor beneficio de los que son suyos. Finaliza el profeta con una pregunta crucial que nos debe hacer a nosotros, hermanos, reflexionar sobre nuestra actitud en este momento que estamos en medio de una prueba.
¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Hermanos, somos pecadores. Y de la prueba que nos quejamos es mucho menos de lo que merecemos por nuestros pecados. Mientras hay vida hay esperanza. Y en lugar de quejarse de las pruebas que nos estén afligiendo, debemos estimularnos unos a otros con la esperanza de que todo finalmente va a mejorar. Somos pecadores y de lo que nos quejamos es mucho menos de lo que merecemos por nuestros pecados. En tiempo de calamidad, somos dados a reflexionar en los caminos de otras personas y a echarles la culpa de lo que nos está sucediendo. Pero nuestro deber es investigar y examinar no lo que otros están haciendo mal, sino nuestros propios caminos, que son la causa de habernos apartado de la protección de nuestro Dios. Si reflexionamos que nuestro pecado fuera castigado como se merece, tendríamos que aceptar que ni siquiera tuviéramos el derecho a seguir viviendo. En lugar de culpar a Dios por los sufrimientos que estamos pasando, debemos más bien reconocer en ellos la justicia de Dios y la justa recompensa de nuestra propia culpa. El corazón de Dios mismo está quebrantado en este momento por causa de nuestro pecado. Nunca debemos olvidar que Dios odia el pecado, pero al mismo tiempo que Él ama al pecador. Así que pregunta el profeta, ¿por qué se lamentan los hombres? Deberían estar agradecidos de aún estar vivos. La soberanía de Dios en la administración universal de sus planes y de su providencia había de ser suficiente base doctrinal para callar todas las quejas que contra Dios se atreven a presentar algunas personas. El escritor Matthew Henry escribió: ¿se cree alguien lo suficientemente justo y sin pecado frente a Dios? Que tenga esa valentía para reconocer sus pecados y enmendarse de ellos. Quien se acusa a sí mismo hallará a un Dios misericordioso, pero quien se excusa y se queja de sufrir sin merecerlo, va a hallar a un Dios justiciero. Hermanos, aunque la tristeza no debería equipararse estrictamente al arrepentimiento, es un componente necesario del mismo. Y con frecuencia es un poderoso impulso para apartarse genuinamente del pecado. Como declara Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento siempre incluirá al menos algún elemento de aflicción. No es el pesar por haber sido sorprendido en alguna falta, ni siquiera la tristeza por las consecuencias, sino por un espíritu que debe estar quebrantado por la convicción de haber pecado contra Dios y el anhelo de querer ser restaurado nuevamente a la comunión con Él. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dijo David en el Salmo 51. Dios hubiera querido mostrar su amor a su pueblo de otra manera, porque Él es amor. Pero el pecado y la impenitencia de su pueblo lo obligaron a mostrar su amor en una forma diferente. La Escritura no enseña nunca que la soberanía absoluta de Dios ni su amor nos quite a nosotros la responsabilidad de apartarnos de nuestros pecados y de confiar en Él. Su responsabilidad no consiste solamente en discernir
los decretos de Dios, sino más bien el hacer caso a los más claros mandamientos de las Escrituras, al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. No debería el hombre lamentarse por sus sufrimientos cuando ha pecado, sino más bien lamentarse por su pecado, que es la causa de sus sufrimientos. El gran teólogo y pastor Jonathan Edwards escribió: si no fuera correcto que Dios decretara, que permitiera y castigara el pecado, no existiría manifestación alguna de la santidad de Dios, ni su odio por el pecado, ni mostrar preferencia alguna en su providencia de piedad frente a él. Hermanos, ninguno de los atributos de Dios podía expresarse por completo de no haber pecado, de no haber pecado que castigar, de no haber pecado que perdonar. Dios no es menos glorioso por haber permitido el mal, todo lo contrario. Y cuanto más magnifica su gloria, mayor es su amor hacia su pueblo. No se puede acusar a Dios de injusticia por hacer aquello que equivale a un mayor beneficio de aquellos que son suyos. El profeta Jeremías termina este pasaje exhortando al pueblo de Dios: examinemos nuestros caminos, volvamos al Señor. Vamos a concluir este mensaje, hermanos. Hermanos, desafortunadamente continuamos en medio de esta prueba que el Señor ha permitido. Las circunstancias desde hace prácticamente 2 meses no han cambiado. Seguimos pasando por pruebas difíciles. En estos momentos de forzosa reclusión, hermano, tienes tiempo para meditar sobre el porqué de estas pruebas. Y en la palabra de Dios encontramos la respuesta y la esperanza de lo que ha de venir después de que termine esta prueba. En este pasaje se nos dice algo que nosotros ya sabíamos. El Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor es misericordioso y no nos ha de afligir para siempre. Él dijo en Deuteronomio 30, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, todas las aflicciones, y tu fe, y tú te arrepintieres y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, entonces Jehová tendrá misericordia de ti y pondrás por obra todos sus mandamientos y abundará toda la obra de tus manos, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermanos, esto es algo más que un mero conocimiento o una simple aceptación de la verdad que encontramos en la Biblia. Nuestra fe debe empezar efectivamente con el conocimiento y con el consentimiento, pero no se debe detener ahí, sino que hasta que alcancemos la confianza en Cristo para cuando nosotros necesitamos de su protección, como en los momentos que estamos pasando. La fe es el conocimiento que se vuelve en certeza y esta certeza se convierte en confianza. La fe salvadora va más allá de solamente creer que o llegar a creer en. Nuestra fe nos debe llevar a la confianza de que en estos momentos de aflicción Él no nos va a abandonar. Pero para eso debemos tener cuidado de nuestra relación con Él. Hoy hay muchos líderes de las iglesias que exhortan a sus congregaciones a que se arrepientan y vuelvan a los caminos de Dios, antes de que venga la disciplina. Pero sus congregantes, al igual que el pueblo de Israel, no le hacen caso. Así como Jeremías veía el juicio inminente de Dios sobre su pueblo, así es como
Los que verdaderamente han creído ven y están siendo testigos de los juicios de Dios sobre el pecado de todos aquellos que lo han rechazado, que rechazaron el mensaje que Dios les envió a través de sus heraldos. Debemos tener conciencia de cómo es nuestra relación con el Señor antes de caer en una disciplina. David declaró en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. De la misericordia que tiene Dios con nosotros en los momentos de tribulación por nuestras faltas, es de lo que hemos hablado el día de hoy en este pasaje. No deben ser las pruebas que estamos pasando lo que nos atormente, sino entender que la paciencia de Dios tiene un límite ante un mundo que le debe tener ya harto de tanta maldad manifiesta día con día y además manifestado en todas las formas concebibles. Pero la esperanza que vemos en este pasaje es que si la paciencia de Dios tiene un límite, su misericordia no lo tiene. Y esa es la confianza que nos debe alentar en las circunstancias que estamos pasando. La ira de Dios se ha derramado sobre la maldad de este mundo, pero los que estamos esperando en Él, confiamos en que por su misericordia seremos guardados, seremos preservados. Y aunque, como dijo Pedro, por ahora es necesario que suframos esta pandemia por un poco de tiempo. La multitud de los pecados del mundo es seguramente la causa de esta prueba. Pero David también en el Salmo 51 dijo que el Señor también tiene una multitud de piedades, que es como Él ha de borrar nuestros pecados. Él es un Dios infinito. Sus misericordias son infinitas, mucho más que nuestros pecados. Como verdaderos creyentes que sabemos el significado de nuestros pecados y estamos advertidos de sus consecuencias, debemos aborrecer lo que el Señor también aborrece y confiar ante nuestra aflicción que Él ha de poner final a estos trágicos momentos. Estamos necesitados urgentemente de su misericordia. Tenemos, como David, que reconocer nuestras transgresiones, confesárselas al Señor, no porque Él no las conozca, sino porque Él quiere ver de parte de nosotros un sincero arrepentimiento. Nuestro arrepentimiento no debe ser solo por el temor de perder la eternidad al lado de Él, que eso ya sería más que suficiente. Ni siquiera debe ser por la posibilidad de que nos podamos ir al infierno. Nuestro dolor, nuestra aflicción debe ser por haber agredido con nuestras ofensas a un ser tan maravilloso, un ser tan misericordioso, tan fiel y tan amoroso como el Dios que no solamente nos ha dado la vida, sino todas aquellas bendiciones que en este momento nos están rodeando. Hermanos, ante las pruebas que estamos pasando, no te olvides que tenemos un Dios de gracia, un Dios misericordioso, un Dios que es fiel y que se ha de acordar de sus promesas. Un Dios que nos dice este pasaje que solo por sus misericordias no hemos sido consumidos. Un Dios en el que debes tener toda tu confianza, pues sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande, grande, hermanos, es su fidelidad. Vamos a orar, hermanos. Señor, las palabras de este mensaje son un gran consuelo en medio de las pruebas por las que estamos pasando. Pero también nos hacen reflexionar sobre la contribución que hayamos hecho para desatar tu ira sobre este mundo. Oramos por tu protección,
confiando en tus promesas. Oramos por el mundo inconverso que no ha entendido tu mensaje. Oramos por nuestra congregación para que analicemos el testimonio de nuestras vidas y busquemos no apartarnos de ti, que eres nuestro proveedor, nuestro sustentador, tan lleno de gracia y misericordia hacia nosotros, que inconscientemente llegamos a apartarnos de ti y a dudar de tus misericordias. Te pedimos que nos perdones y que tengas misericordia de este mundo caído que no entiende, como lo fue en los tiempos de tu pueblo, que todo esto que está pasando es debido al desconocimiento que el mundo tiene de tu voluntad, a la incredulidad sobre tu divinidad. Te pedimos que perdones, que restaures la normalidad en la que vivíamos para que podamos seguir luchando contra esta naturaleza que ha provocado toda esta aflicción. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, la fuente de mi ser, eres mi canción. Rey de mi corazón, es la sombra donde voy, me rescata en tempestad, eres mi canción. Bueno es Dios, oh. Bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón, sé mi viento a navegar, mi ancla en tempestad, eres mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi ser, el eco en mi voz, eres mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es
hermano, gracias a Dios por su palabra que ha sido expuesta, que ha sido predicada en esta mañana y bueno, que nos permite meditar en ella y descansar en el Señor. Gracias a Dios porque Él conoce la condición que tenemos delante de Él, y gracias a Dios por su palabra que se expuso en esta mañana. Hermanos, es una hermosa bendición el que podamos, hermanos, somos bendecidos, bienaventurados, el que podamos con toda libertad tener una Biblia en nuestras manos. Hay tantos lugares donde hay muchas restricciones para que muchos cristianos en el mundo puedan tener una Biblia. Olvídese de poderse congregar, olvídese de poder estudiar abiertamente su palabra, y somos bienaventurados, hermanos, somos bendecidos. Gracias a Dios una vez más por su palabra. Y también, hermanos, pasemos a otro momento de poder alabar al Señor a través de su ofrenda. Gracias a Dios que pues bueno, hay la oportunidad de que usted pueda hacer su ofrenda a través del número de cuenta que está apareciendo. Y también, hermano, usted hágalo de todo corazón, con toda la gratitud por lo que el Señor le provee, por la oportunidad que usted tiene de poder ofrendar. Y aún también, hermano, cualquier otra condición o situación que usted pudiera estar padeciendo y que no le permitiera estar ofrendando al Señor, le animo, hermano, a que usted descanse en el Señor. El Señor conoce nuestra condición económica, física, cualquiera que usted me pueda mencionar, cualquiera que usted pueda pensar, imaginarle, hermano. El Señor la conoce, el Señor la sabe, y déjeme decirle, hermano, que es una hermosa bendición el que podamos ofrendar al Señor. ¿Es necesaria las ofrendas? Claro que sí, hermanos, porque este ministerio se sostiene y se apoya a través de lo que uno puede en la mínima parte darle al Señor, porque sabemos que Dios nos da absolutamente todo lo que tenemos, le pertenece a Él. Todo lo que Él nos provee viene de Él, y sobre todo, hermanos, el que podamos nosotros ser partícipes y poderle retribuir o entregar algo al Señor de lo mucho que Él nos da es una hermosa bendición. Y bueno, también, hermanos, el que podamos hacerlo a través de las ofrendas, pues bueno, es un gran gozo el que podamos también alabar al Señor de esta manera, ¿verdad? Y bueno, hermano, le voy a pedir por favor que me acompañe para orar por las ofrendas, y posteriormente daremos unos anuncios muy breves y terminaremos con una oración para nuestro servicio que tenemos por concluir ya el día de hoy. Le invito por favor, hermano, que incline su rostro y acompáñeme a orar por las ofrendas que han de ser recogidas el día de hoy. Padre amoroso, bendito, gracias te damos una vez más, Señor, por permitirnos el participar en poder ofrendar, Señor, una mínima parte, una pequeña parte de tanto de lo que tú nos das, de lo que tú nos provees, de lo que tú nos sostienes. Mi Señor, tú sabes la necesidad que hay alrededor del mundo, pero sobre todo, Señor, gracias por aquellos hermanos que de todo corazón lo pueden hacer, Señor. Gracias también, Señor, por aquellos hermanos que por alguna condición no lo pueden hacer también, Señor. Gracias, Señor. Permite que encontremos deleite una vez más en todo lo que estemos pasando. Y, Señor, mira, no solamente con agrado las ofrendas, sino principalmente, Señor, da sabiduría e inteligencia para que éstas sean administradas de manera correcta, Señor. Sabemos, Padre, que para expandir tu obra, Señor, como Iglesia Cristiana Aragón, hay muchas necesidades, Señor, y que estas ofrendas, Señor, también se ocupan para cubrir tantas necesidades, o un poco de estas necesidades que hay como iglesia, Señor. Permite pues que podamos hacerlo de corazón, y también, mi Dios, que permitas que aquellos que no lo pueden hacer o que no lo podemos hacer, pronto estemos reunidos una vez más para
pues poderlo hacer con alegría, con corazón. Y te damos muchas gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Hermano, pues bueno, como sabe usted, hemos estado posponiendo ya desde hace ya varias semanas atrás nuestro servicio dominical que tenemos regularmente en el mismo lugar. Y sin embargo, hermanos, pues bueno, Dios sigue teniendo todo bajo su control, bajo su dominio, bajo su soberanía. Dios sabe hasta en qué momento lo podamos hacer. Las recomendaciones, hermano, es que si usted siga en la medida de lo posible sometiéndose, obedeciendo, continuando con las instrucciones que se nos estén dando a través de nuestro gobierno local, a través de nuestro gobierno federal, de toda esta cuarentena, vamos a llamarlo así, de todo este tiempo que hemos estado pasando. En la medida de lo posible, usted sométase, hermanos, sometámonos a la obediencia de nuestras autoridades. Y hermano, pues sigamos orando unos por otros. Hay muchos hermanos que tienen que salir a trabajar cada día. Hermano, no solamente se deje llevar por lo que escuche en las noticias, por lo que alguien más le comparte a través de internet, por lo que usted pueda estar leyendo o escuchando. Primero que nada, vayamos siempre a su palabra, que es la que nos va a dar el descanso. Sin embargo, si usted, hermano, tiene que estar saliendo, llevando su rutina como cada día habitual, siga las recomendaciones, hermano, que estén en sus manos. Usted sígalo haciendo. Estemos orando por aquellos hermanos que por X motivos hay alguna baja en sus negocios, en sus ventas, si el sueldo se redujo, si usted perdió su trabajo, hermanos, si a usted están por confirmarle algún empleo porque no lo tiene, si tiene algún familiar en el hospital, en alguna clínica, esperando algún estudio médico, cualquiera que sea la circunstancia, hermano, estemos orando unos por otros. Es una bendición, es una hermosa oportunidad, es un gozo el que podamos estarlo haciendo, hermanos, y agradecidos una vez más con el Señor por lo que nos permitió tener el día de hoy a través de este servicio dominical. Y le invito a que enfoque su vista, hermanos, en el capítulo 2, en el versículo 2 y en el versículo 3 de este Salmo 98, donde dice: Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Hermanos, la salvación es del Señor Jesucristo. No es por nada que nosotros merezcamos, que nosotros podamos hacer, que nosotros a través de nuestro mejor esfuerzo, de nuestra mejor acción del día, de nuestra mejor actitud, no hay absolutamente nada que merezcamos de parte del Señor. Sin embargo, la salvación viene de Él. Y hermanos, sobre todo el saber que dice que a vista de las naciones ha descubierto su justicia. La justicia de Dios no obra como la justicia de los hombres, hermano, y esto es algo que a veces nos cuesta un poco entenderlo. A veces pareciera que hay mucha injusticia como el hombre lo ve en el mundo. Sin embargo, Dios es inmensamente justo, hermano, y gracias a Dios, porque su justicia no es como el ser humano la entiende, como el hombre la entiende. Y sobre todo saber, hermanos, el que Dios sigue extendiendo su amor, su misericordia y su salvación para con su creación. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento, hermanos. Entonces, siga compartiendo del Señor, sígase deleitando, sigamos clamando por aquellos que aún no han venido al conocimiento de la verdad, aquellos que no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Hay muchos hermanos, mucha familia nuestra directa en la carne, muchas amistades, muchos compañeros en el trabajo, mucha gente que a través de toda esta pandemia, de esta cuarentena, su constante notar son quejas, son desagrados. Clamemos, Señor, clamemos, hermanos, al Señor por esas vidas, por esas almas, y que el Señor traiga en su misericordia alcance a todos aquellos que Él
así lo quiere. Y bueno, hermano, también terminando con lo que dice el verso 3, dice: se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Hermano, la salvación no solamente se quedó para el pueblo de Israel, y eso es una gran bendición. Hermano, el que aún no siendo judíos, el Señor haya mirado en su misericordia con agrado extender su salvación para con todos los gentiles, para con todos aquellos que no somos judíos, y que hemos sido injertados, que hemos sido puestos entre la familia de Dios, y que ahora podamos ser sus hijos. Es una bendición, hermano, el que podamos encontrar esta porción de su palabra. Y pues gracias una vez, hermano, gracias a Dios por su palabra. Le invito a que oremos para dar por terminado este servicio dominical, y que Dios esté fortaleciéndonos a partir de este nuevo día que comenzamos, de esta nueva semana que comenzamos, hermano. Le invito a que por favor terminemos este servicio dominical con una oración al Señor. Padre, gracias por lo que nos has permitido hacer delante de ti, Señor, principalmente el tiempo que hemos tenido para poder alabar juntos tu nombre, el que podamos estar orando unos por otros, el escuchar de tantas necesidades que tenemos, Señor, que podamos estar meditando en tu palabra, el que, Señor, también seamos bendecidos a través de tu palabra, y el que podamos pues tener la oportunidad de que juntos podamos estarnos saludando y viendo a través de esta oportunidad de solamente en nuestra computadora o en el celular poder estarnos saludando, Señor. Te damos gracias. Permítenos, Señor, seguir siendo fortalecidos en ti, descansando en ti, regocijándonos en ti, y sobre todo, Señor, que seamos siendo sustentados en tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre Santo, en esta hermosa mañana, ya casi tarde, por todo lo que nos has permitido hacer en tu nombre, Padre, en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, en quien damos la honra y gloria. Amén. Hermano, bueno, pues una vez más le mandamos un cordial saludo a nombre de cada uno de la iglesia, de los miembros de la Iglesia Cristiana Aragón, de nuestros pastores, de nuestros ancianos, de nuestros líderes. Hermano, reciba un abrazo, un beso en el amor del Señor, un gran saludo de parte de todos, de cada uno de nosotros. Y donde quiera que usted esté, hermano, póngase sus manos, abrácese, y si tiene la oportunidad de estar con alguien, también dele un saludo de nuestra parte. Y esperamos en el Señor vernos muy pronto, hermano, y estar reunidos también a través de esta oportunidad. Dios le bendiga, hermano. Que el Señor le bendice, y nos vemos muy pronto. Bendiciones.